de maestría, donde ya hemos tenido la oportunidad de coincidir anteriormente, donde hemos tenido ya la oportunidad de poder trabajar previamente. Y bueno, si no estoy equivocado, ya anteriormente hemos tenido la oportunidad de platicar, de hablar un poquito sobre el tema de la investigación. Recuerdo que en los primeros cuatrimestres estuvimos trabajando en ese entonces lo que llamamos la investigación cuantitativa, ¿verdad? En aquella ocasión, hablando un poco sobre los métodos de investigación cuantitativa. Bienvenido, maestro Humberto, un gusto que nos acompañe. Bienvenido. En aquella ocasión, hablando primordialmente sobre las metodologías cuantitativas, cómo aplicar algunos aspectos, algunas herramientas de la estadística a la investigación educativa. Y bueno, ahora nos corresponde hablar, sí, de un seminario de investigación, pero que busca nuevamente desarrollar productos muy específicos. Y bueno, a mí me complace, me da muchísimo gusto tener la oportunidad esta mañana de poder trabajar con todos ustedes, de poder llevar este seminario y de poder buscar que este seminario, desde luego, se convierta en un espacio que nos permita, por un lado, desarrollar algunos aprendizajes, por otro lado, también nos permita atender algunos productos. Es un seminario con el que comenzamos el cuarto cuatrimestre. Y bueno, esto para mí es importante mencionarlo porque el programa de maestría dura 5 cuatrimestres. Entonces, esto significa que estamos ya en una etapa mucho más de la mitad, ya nos empezamos a acercar a la meta de la conclusión del programa. Y entonces, eh, es natural que siempre cuando nos acercamos un poco más de la mitad del programa, en los programas de posgrado haya la intención de que haya algunos productos académicos. Entonces, el objetivo de este seminario de investigación, como fue el objetivo del taller de investigación pasado, de cierre cuatrimestre del doctor Raimundo Morado Estrada, es también el producir algunos, algunos productos académicos que puedan finalmente eh, que puedan finalmente ayudarnos a cumplir los requisitos finales que nos exige el programa de maestría, por un lado, y por otro lado, desde luego, que nos permita, eh, pues, lograr ciertos aprendizajes como investigadores. Entonces, ahora nos corresponde atender la realización de un producto específico, este producto específico que nosotros llamamos una monografía académica. No sé si ustedes recuerden, maestro Humberto, maestro Mario, en qué consiste una monografía. No sé si recuerden en qué consiste una monografía o si han tenido antes la oportunidad de elaborar una monografía en alguna etapa de su vida. Maestro Mario, maestro Humberto. Bueno, yo no he tenido la oportunidad, de elaborar una monografía. Me disculpo por mi voz, estoy un poco enfermo. No, no. es- pero sí he tenido, pues, la oportunidad de estar en contacto con algunas de ellas, sobre todo cuando estudiaba la licenciatura, para que servían como fuente de información. Mire, qué interesante como fuente de información. Muy bien. Maestro Mario, ¿usted alguna vez ha tenido alguna oportunidad
Y ya el profesor Humberto dice, yo recuerdo que en la licenciatura había monografías que eran útiles para recabar información. ¿Usted también tuvo alguna experiencia? No, no recuerdo así exactamente, pero es cuando desarrollamos un tema, ¿no? Específico, como bien delimitado, Ah, y muy no bien. son muy extensos, creo yo. Ajá, muy bien. Pues vamos a hablar justamente porque el objetivo de este cuatrimestre, bueno, de este seminario, que al final, este seminario, digamos, en las 4 sesiones, a lo mejor no alcanzamos, a lo mejor no nos alcanza el tiempo para desarrollar una monografía completa, pero sí sentamos las bases, sí sentamos los elementos para que a lo largo del cuatrimestre esté concluida. Vamos a ver que hay diversos tipos de monografías académicas y nosotros de manera libre vamos a elegir en cuál de estas, decidimos finalmente presentar nuestro trabajo. Es decir, nosotros vamos a tener cierta libertad para elegir en qué tipo de monografía nos sentimos más cómodos, qué tipo de trabajo nos gustaría realizar más. Todas se llaman monografías, pero hay una clasificación de ellas. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, vamos a ir profundizando en estas monografías. Um, y bueno, si ustedes están de acuerdo, voy a permitirme compartir la pantalla. ¿Sí? Permitirme compartir la pantalla. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una unas diapositivas, a ver si se puede ver bien, si se ve bien por allá, Sí, doctor. si se puede ver bien allá. ¿Vale? Entonces, bueno, nuestro seminario es el seminario de investigación, pero vamos a orientarlo en esta ocasión al desarrollo de las monografías académicas. Y bueno, siempre una pregunta casi inmediata, bueno, vamos a hablar de monografías, pero ¿qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con una monografía? Lo primero es recordar que una monografía es un texto académico, es un producto académico y es producto siempre de algún tipo de investigación. ¿Sí? Generalmente, aunque sí puede haber monografías que provengan de una investigación, por ejemplo, de corte experimental, la gran mayoría de las monografías son producto de una investigación de corte documental. ¿Sí? Una investigación de corte documental que se utiliza en el ámbito educativo y que generalmente tiene la finalidad de hablar, de comentarnos, de decirnos algo sobre el estado de conocimiento de una temática específica, sobre una temática específica. De eso justamente nos trata una monografía. ¿Sí? De eso nos trata una monografía. Entonces, una monografía es un producto de una investigación documental. Una monografía, como aparece en el diagrama del lado derecho, puede estar compuesta o puede tener diversos elementos. Lo primero es que si es un producto de una investigación documental, pues naturalmente está basada en diversas fuentes de información. Está basada en diversas fuentes de información. Segundo, es un texto informativo. Es un texto informativo. Buscamos informar, buscamos presentar la situación, el estado de la situación de algo, el estado de conocimiento de algo. Trata sobre un tema, sí, comúnmente está dividida en subtemas,
¿sí? Vamos a ver más adelante que hay muchos criterios para hacer esta división. Puede contener imágenes y busca basarse en hechos objetivos. Esto es muy importante. Busca basarse en hechos objetivos. Generalmente incluye algunas preguntas importantes como qué, cuál, dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, sus beneficios, su importancia. Referido, desde luego, a una temática específica. Se hace preguntas sobre una temática específica. Entonces, una monografía es una investigación de corte documental. ¿Sí? Una monografía es una investigación de corte documental. Podríamos decir en cierta medida que entonces una monografía eh, es posible realizarla si de inicio hacemos una selección rigurosa, si organizamos de manera coherente la información que tenemos. Y aquí es muy importante este proceso de selección rigurosa, ¿no? Porque nosotros vamos a contar una historia. Queremos contar una historia que sea verdad, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones eh, podemos contar historias que no sean necesariamente verdaderas, ¿no? Y bueno, hablo en sentido en que las monografías pueden atender diversos tópicos. Podemos hablar de una monografía, por ejemplo, de la historia de la educación. Podemos hablar en una monografía eh, de ciertos conceptos de educación inclusiva, educación especial, eh, de ciertos tipos de aprendizaje. Podemos hablar de la historia de nuestros grandes educadores y en muchas ocasiones se ha prestado que eh, pudiesen, pudiesen escribirse en monografías que no tienen un sustento en todos los datos, sobre todo cuando dentro de una monografía se pueden establecer críticas, ¿sí? Si en un modelo educativo se tuvo mejor resultado que en otro, cuáles son los datos que tenemos, cuáles son los datos que tenemos para poder plantear una inferencia de ese tipo. La organización. La organización entonces sirve como un indicador del propósito que va orientando la estructura. Es a veces importante eh, incluir las opiniones, los comentarios del autor, pero estas opiniones, estos comentarios que provengan de un análisis propio del autor, ese análisis que él hace al ir integrando, perdón, al ir integrando la información. Y claro, es un documento que posee cierta extensión. En nuestro caso, en nuestro caso, estamos hablando de un documento que pueda tener una extensión no menor a seis páginas y no mayor a 15 páginas. No menor a 6 páginas, no mayor a 15 páginas. Y bueno, es también un documento que debe de respetar las reglas de la investigación científica. ¿Sí? Es un documento que debe de respetar las reglas de la investigación científica porque requiere de un análisis con esa visión crítica. Requiere de un análisis con visión crítica. Entonces, para elaborarla, debe de haber un objeto de estudio, debe de haber un problema delimitado que investigar
que descubrir, debe de reunirse la información sobre ese tema, pero además también se debe de enunciar, se debe de comprobar, se deben de rechazar determinadas conjeturas, determinadas hipótesis, y como ya lo había comentado, también de ser necesario, se debe de incluir una opinión personal del autor. Es común que se incluyan citas textuales, paráfrasis de determinadas fuentes, ¿sí? Y es muy importante que en las referencias se tenga el cuidado de ello, se incluyan, ¿sí? Para evitar el plagio, para evitar cualquier, eh, cualquier aspecto que viole los derechos de autor de otros escritores, ¿sí? Y desde luego, para poder desarrollar un trabajo de este tipo, es necesario investigar distintos tipos de espacios. Puede ser probablemente hoy en día desde Internet. Sí, Internet es una gran fuente de información, es una fuente de información muy importante, pero Internet no es la única fuente de información importante. No es la única fuente de información, ¿sí? Porque no todo está en Internet. Si nosotros buscamos información de corte histórica, a través de textos, a través de periódicos muy antiguos, vamos a requerir ir a la biblioteca. Vamos a requerir ir a la biblioteca. Si requerimos de videos, vamos a requerir ir a la hemeroteca, ¿sí? Si requerimos de videos, si requerimos de cortes, si requerimos probablemente de entrevistas, porque a veces probablemente quisiéramos hacer una monografía de algún personaje, porque también la monografía puede ser de una persona, de un personaje público, y entonces tal vez podemos hablar con el personaje si vive, o si no vive, podemos hablar con personas que conocieron a esta persona y que tienen una opinión propia de su obra, de su vida, de su trabajo, ¿sí? Entonces ya estoy hablando de que la monografía, ya me adelanté un poco, y ya estoy hablando de que la monografía puede tratar de un tema, pero también la monografía puede tratar de una persona, ¿sí? Entonces ya estoy hablando un poquito de que la monografía, voy a dejar de compartir un momento, puede tener estas características. Es decir, la monografía puede ser un trabajo académico sobre un tema. Podría ser que Humberto esté interesado en la enseñanza de las ciencias en la educación básica. Podría ser que Mario esté enseñado en la enseñanza de las ciencias en la educación básica. Y entonces todo el grupo elija la enseñanza de las ciencias en la educación básica. Entonces, cada uno de los temas que ustedes elijan no sea el mismo, cada tema es independiente, pero cada tema versa sobre la enseñanza de las ciencias en la educación básica. Eso es una monografía. Es decir, hay una conexión de todos los temas en la enseñanza de la ciencia en la educación. Pero por otro lado, por otro lado, tal vez no están interesados en desarrollar un tema. Tal vez Humberto está interesado en algo diferente. ¿Podría recordarme, maestro Humberto, eh, de qué municipio nos acompaña? De Pátzcuaro. De Pátzcuaro. ¿Podría recordarnos algún gran maestro pascuarense? Bueno, no sé si te puedo tomar como referencia mis docentes, bueno, docentes que tuve a lo largo Sí, de mi podría vida. tomarlo. Bueno, la docente que más admiro no es de Pátzcuaro, es de Morelia. La doctora Francisca trabaja en
la Normal Superior de Michoacán. Para mí es una fuente de inspiración. Por ejemplo, la doctora Francisca, entonces, podría pensar la doctora Francisca, es decir, ¿puedo hacer una monografía de la doctora Francisca? Sí, puede hacer una monografía de la doctora Francisca. Podría elegir, de hecho, un tipo de monografía que le vamos a llamar biografía, o dicho de otra manera, una monografía biográfica. Eh, Hacer una biografía de la doctora. Eso también es un tipo de monografía. ¿Sí? Una monografía sobre la vida, una monografía sobre la obra. Y es muy interesante porque esta monografía sobre la vida, sobre la obra, mm, sobre todo sobre la obra, busca ser, es decir, eh, vamos a buscar cuáles son los trabajos que ha escrito la doctora, dónde los ha publicado, de qué han tratado, que usted pueda leer los trabajos. ¿Sí? Bienvenida, maestra María Teresa, bienvenida. Que usted pueda leer los trabajos y que de esa lectura de los trabajos usted pueda, ajá, tomar un abstracto de las ideas principales para tener una idea general sobre lo que ha escrito la doctora. No es una tarea simple, porque probablemente la doctora ha escrito 20, 30, tal vez 40 trabajos a lo largo de su vida, y entonces representa buscar todos estos trabajos. Y usted se va a enfrentar a muchos retos. ¿Sí? Uno de ellos es que algunos trabajos van a estar accesibles inmediatamente, sí. Algunos trabajos, los más recientes, los publicados en revistas más famosas, van a estar accesibles casi inmediatamente, casi al poner el nombre y buscarlo en Google. Pero otros no. Aquellos primeros trabajos, aquellos trabajos publicados en editoriales menos populares, aquellos trabajos publicados en ediciones únicas, van desapareciendo. Y ahí es más difícil buscar cómo tengo acceso a ese primer trabajo. Si el autor vive, tengo ventajas, porque a lo mejor el propio autor me lo facilita. Pero si el autor no vive, es mucho más difícil, porque ya no tengo esa posibilidad. O inclusive, a veces el autor vive, pero ya se perdió el trabajo, porque iba en alguna computadora, iba en algún libro que ya no existe, que ya no está en sus manos. Entonces, el trabajo de hacer una monografía eh, en forma de biografía es este. Ahora, la biografía conlleva un ejercicio profesional serio, porque no es una simple entrevista a la persona de platícame tu vida. Hay que hacer una corroboración de los datos, ¿sí? A lo mejor han escuchado, maestra María Teresa, que sobre todo se da más en la vida pública, que alguien dice, voy a escribir una biografía no autorizada de Luis, de un artista. ¿Sí ha escuchado hablar de alguna biografía no autorizada, maestra María Teresa? No, doctor, pues como tal, no. Yo creo que más bien he escuchado así como notas no permitidas o que toman fotos no permitidas. Bueno, Pero una biografía bueno, así no. también se da mucho en el medio del espectáculo. Mm, Por ejemplo, un determinado cantante, músico con mucha popularidad, ¿sí? Un periodista escribe su biografía, pero en esa biografía incluye algunos aspectos no tan positivos, no necesariamente positivos de su vida, ¿sí? O aspectos, digamos, incómodos, como cualquier persona puede tener a lo largo de toda su vida. Eh, Son publicados y entonces el artista o la persona pública dice, hey, no autorizo esta publicación, no estoy de acuerdo con esta publicación. Y esto ocurre porque la biografía consiste en un trabajo profesional. Porque si la persona escribe sobre sí misma, a lo mejor la persona dice, yo iba
en la secundaria, y en la secundaria obtenía solamente 10, la primera fila, y me portaba bien, me gustaban las artes, la ciencia, las matemáticas, etcétera. Pero después Humberto va a la secundaria y dice, no, no le gustaba la ciencia, no sacaba solo 10. ¿Sí me explico? Es decir, eh, ahí se contrasta la realidad con la percepción del entrevistado. Entonces, la biografía busca darnos esa realidad, ¿sí? Busca darnos esa realidad. ¿Por qué? Porque hay un tercer tipo de monografía, que es la autobiografía, que consiste en hacer una biografía de sí mismo. Esta última no necesariamente es la que yo me permito recomendar para esta actividad académica. Sin embargo, existe y es posible. La autobiografía, donde cada persona hace una narración de hechos de su vida, de su historia, pero sobre todo de su obra, ¿sí? Y entonces, muchas veces esa narración de hechos, muchas veces esa narración de su obra no contrasta, ¿sí?, con la realidad misma que vive la persona. Y entonces surge esta idea de la eh, biografía no autorizada, que es cuando el periodista publica lo que en realidad pasó. ¿Cómo sabemos que eso es lo que en realidad pasó? Porque el periodista presenta las fuentes, porque el periodista presenta la evidencia. No te gustaba la ciencia, no te gustaban las matemáticas, no tenías solo 10 y tengo tu boleta. Y hablé con algunos de tus maestros. Ahí ya hay evidencia. No sé si me explico, ¿sí? Ahí ya hay evidencia, ya no hay subjetividad, ya hay un planteamiento con evidencia, ¿sí? Entonces, estos van a ser, voy a permitirme compartir, justamente 3 tipos de monografía. A ver, estos van a ser 3 tipos de monografía. A ver, el primero de ellos va a ser esta, la autobiografía. La autobiografía. Una autobiografía que generalmente es un discurso directo, pero que se escribe de manera formal, desarrollada en un lenguaje formal, que puede incluir notas en un contexto literario, narrativas, casi siempre escrito en un orden cronológico. De hecho, ahí va a coincidir mucho con la biografía, casi siempre escrito en un orden cronológico, con muy variadas fuentes de información, pero que algunas fuentes de información puede ser la misma familia. Tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión, un título, un nombre. Se escribe desde la primera persona, desde el singular yo, y tiene una característica muy importante, que la autobiografía, y aquí queremos decirlo, es siempre, tiene un corte subjetivo, subjetivo, porque la autobiografía representa mucho lo que nosotros creemos que somos, lo que nosotros creemos que somos. Y desde luego conlleva siempre una autobiografía, una serie de emociones, una serie de sentimientos. ¿Sí? Bien. Ahora, este segundo tipo que yo les comentaba, me parece muy interesante y que desde luego es el que yo me permitiría ahora proponer, ¿sí?, es la biografía. Una biografía, ¿sí?, también se escribe en orden cronológico. Pero vean, aquí hay una diferencia importante con la autobiografía, porque la biografía busca ser objetiva,
busca ser precisa, real. ¿Cómo sabemos que es objetiva, que es precisa? Porque busca fuentes de información. Busca fuentes que nos permitan verificar la información. ¿Sí? Si hablamos de un personaje público, va a haber notas periodísticas. Si hablamos que alguien que escribe libros, va a haber libros impresos o digitales. Si hablamos de un investigador, va a haber artículos de investigación. ¿Sí? No puede ocurrir que alguien diga que escribe artículos de investigación y no los haya. Entonces, siempre va a haber algunas evidencias que nos permitan constatar esa información. Escribimos en tercera persona, siempre él o ella. Podemos incluir un enfoque narrativo en algunos fragmentos literarios, pero la naturaleza del texto es expositivo, porque lo que queremos nosotros es finalmente informar. Lo que nosotros queremos es finalmente informar. Y después están las partes: el título, la introducción, el desarrollo, la conclusión. Usamos un lenguaje que es formal, usamos un lenguaje que es también un discurso indirecto, siempre desde el punto de vista del narrador. Escribimos en tercera persona y también hablamos con un orden cronológico. Un orden cronológico, un orden, ¿sí?, que tiene que ver más con las etapas que vive o que vivió esa persona a quien nosotros escribimos su biografía. ¿Sí? Es decir, esa persona en sus primeros años, en sus estudios universitarios, en el desarrollo de su obra académica. Y claro, siempre hay que tomar en cuenta los datos básicos, ¿no? El nombre, la fecha, el lugar de nacimiento, de muerte, si ha fallecido, quiénes fueron sus padres, cuáles fueron sus estudios, cuáles son los hechos, los acontecimientos más importantes que vivió, cuáles son sus principales aportaciones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, me voy a detener hasta aquí un momento. Bueno, entonces, esto que mostramos tiene la finalidad, ¿sí?, de, como ustedes observan, de construir un producto, ¿sí?, de construir un producto, eh, en este caso, un producto que es una monografía. Un producto que yo me permitiría proponer fuese de corte bibliográfico. Y entonces, si fuese de corte bibliográfico, tendríamos que pensar en qué personajes, qué personas en nuestra comunidad, qué personas ah, regionalmente o a nivel nacional, o por qué no a nivel internacional, tienen para nosotros este efecto, esta motivación, esta admiración, que nos motive en conocer mucho más sobre su vida, sobre su obra. ¿Sí? Yo me permitiría aconsejar em, pensar en personajes más de corte público, es decir, dejar de lado un poquito eh, a familiares y amigos, ¿sí?,
No hacer una biografía de nuestros padres, no hacer una biografía de nuestros amigos más cercanos, sino de algunas personas que académicamente eh, tengamos en esta consideración. ¿Sí? Ustedes podrán hacer esta elección, podrán pensar eh, qué personajes hay en la región de Morelia, de Pátzcuaro, como lo dijo el profesor Humberto, que para el profesor Humberto hayan tenido un importante, muy importante, ya nos comentó, podría ser la profesora que ha citado. Profesor Mario, ¿usted también está en la ciudad de Morelia? Sí, yo vivo aquí en Morelia. Bien, bueno, podría pensar en la ciudad de Morelia, a nivel nacional. Es decir, hay muchos personajes interesantes. Y claro, algunos viven, otros no, ¿sí? ¿Podría la maestra María Teresa pensar en alguien regional? Sí. ¿Podría pensar en alguien nacional? También. ¿Podría pensar en alguien nacional que no vive ahora? Por ejemplo, podría decir, bueno, me gustaría investigar, hacer la monografía de José Vasconcelos. Claro que sí, ¿sí? José Vasconcelos es sumamente interesante. También podría ser interesante hacer la biografía de Humberto Maturana, alguien de Chile, por ejemplo, también podría ser, ¿no? Eh, cada, cada, cada uno de estos personajes nos muestra sus opciones. Claro, habrá que ver cuál es la opción que a cada uno de ustedes interesa, cuál es la opción que a cada uno de ustedes, desde luego, les motiva. Y entonces, una vez elegida esta opción, pues empezar a trabajar. El principal reto, el principal reto al que nos vamos a enfrentar es, en primera instancia, a seleccionar la información. Porque muy probablemente si elegimos José Vasconcelos, pues de José Vasconcelos ya hay muchos libros. De José Vasconcelos ya hay muchos artículos. De José Vasconcelos ya hay muchas notas en Internet. Y entonces, ¿cómo elegir cuáles de estas notas, cuáles de estos libros van a ser mis referencias y cuáles no? Y también entender que voy a leer estos libros, voy a leer estas notas y voy a buscar escribir algo un poco diferente, algo con mis palabras, algo escrito por mí, algo distinto a lo que está, ¿sí? En el caso de trabajar con alguien más de corte regional, alguien que probablemente aún ah, no aparezca en la vida pública tanto, pues es diferente. Vamos a tener la posibilidad probablemente de tener más cercanía, de preguntar, de tener probablemente alguna entrevista con la persona o con personas que trabajaron con esa persona. Pero también requiere de la búsqueda de la evidencia. Esto es muy importante. La monografía, recordemos que también puede llevar fotos. Entonces, si escribo sobre José Vasconcelos, ¿puedo poner su foto en el Ateneo de la Juventud? Sí. Si escribo de José Vasconcelos, ¿puedo poner su foto como secretario de Educación? Sí. ¿Puedo escribir su foto como rector en la Universidad de Sonora? Sí. Puedo ir escribiendo algunas fotos, siguiendo el criterio de APA, no olvidemos, en los diferentes momentos importantes. ¿Sí? Ahora, no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta hasta este punto, maestro Humberto, maestro Mario, maestra María Teresa. Todo No, claro. doctor. ¿No hay ninguna duda? Bien. No. Ok, bueno, entonces voy a mostrarles cuál debe de ser la estructura que debe tener nuestro documento. Un momento, por favor.
A ver, entonces, vean, debe tener una portada. Debo decirles que en este caso, ¿sí?, la portada no debe ser, no debe ser eh, genérica, porque vamos a tratar de hacer un documento colectivo de todos sus trabajos. Entonces, en este caso, la portada únicamente debe tener el nombre de, de su monografía. Algo importante, por cierto, el nombre de la monografía no solamente debe quedar el nombre de la biografía, es decir, no solamente tiene que llamarse José Vasconcelos. Ustedes pueden agregar alguna frase, algún término eh, que de alguna manera describa parte de la figura del autor sobre el cual ustedes están escribiendo. Por ejemplo, hay una biografía de José Vasconcelos que se llama La Pasión de Vasconcelos, porque describen cómo José Vasconcelos fue un hombre apasionado en la filosofía, en la educación, en su vida, en la política también. Debe de incluir el nombre del autor, el título de la monografía, la fecha en la que se presenta. No va a ser necesario incluir un índice. Estas partes de la monografía están pensadas como un libro. Sí debe tener una introducción, esta introducción que debe de ser más o menos de 1 hasta 3 páginas. Y ahí en la introducción es donde se explica el por qué se elige ese tema, cuáles son las razones por las que se eligió, cuál es la metodología que se va a utilizar, cuáles son los resultados, las conclusiones. ¿Cuáles son? eh, a veces ahí se incluye un resumen, ahora no es necesario, pero sí debe quedar claro que la introducción deba incluir estas, estos 5 elementos. Número 1, los motivos de la elección del tema, es decir, que responda a la pregunta ¿por qué? El propósito, ¿para qué? El tema central de la monografía, ¿de qué? ¿Sí? Y el resumen de los puntos más importantes del tema, finalmente, las conclusiones. Es decir, en esas 3 hojas de introducción, ¿ah?, ustedes están platicándonos de manera muy, muy breve. Ajá. No quiero decir que un resumen, pero sí las ideas principales de por qué debemos de leer todo el resto de la monografía. Sobre todo porque nos dicen cuál es el tema central, por qué eligieron ese tema y cuál es su propósito. Eso es sumamente interesante, ¿sí? Y entonces, esta va a ser justamente nuestra primera tarea, ¿sí? Este seminario solamente va a tener una única tarea. La única tarea, digamos, va a ser enviar en 3 semanas la monografía concluida. Entonces, esta tarea, digamos, es una tarea previa. Sabemos que el único trabajo va a ser enviar la monografía, pero lo vamos a ir haciendo por etapas. Entonces, la primera etapa es pensar, voy a dejar de compartir un momento, si me permiten, pensar 3 cosas, que es lo que yo les pediría para el siguiente sábado. Número 1, el título de su monografía. Y el título de su monografía ya involucra pensar en qué persona es a la que vamos a escribir esa biografía. ¿Sí? Número 2, pensar en la introducción, escribir la introducción. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos la introducción, ya hicimos una primera investigación porque ya tenemos una idea de un propósito, ya podemos justificar ese propósito.
Y tercero, como damos ya ya tenemos una idea general, tal vez aún sin demasiada exploración, ¿sí? Pero ya tenemos una idea de qué trata. ¿Sí? ¿Y por qué digo aún sin demasiada exploración? Porque a lo mejor en esta primera etapa, bueno, sabemos que José Vasconcelos nació en tal lugar, hizo tal cosa, escribió tales libros, fue secretario de Educación, emprendió un programa de alfabetización, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos detalles. Todavía no nos adentramos demasiado en su obra, pero ya tenemos algunas referencias. ¿Sí? Muy bien. Maestra María Teresa, maestro Mario, maestro Humberto, ¿les parece bien? ¿Están de acuerdo con esta actividad? Sí. Está muy bien, doctor. Está muy bien. Bueno, y nada más sería, puede ser cualquier personaje, ¿verdad? Ya sea de municipal, estatal o internacional. Así es, puede ser cualquier personaje. Solamente vamos a delimitarlo a 3 ámbitos de desarrollo: educación, cultura y ciencia. ¿Sí? Educación, cultura y ciencia. ¿Sí? Para que no se nos vaya algún político o no se nos vaya alguien del medio del espectáculo. Que quede enmarcado en educación, cultura y ciencia. Es suficientemente amplio. ¿Sí? Otra cosa, doctor, anda fallando un poquito mi internet. Escuché que el primer elemento es pensar en el título de la biografía. El segundo es desarrollar la introducción y el Sí. tercero no alcancé a escuchar, ¿qué era? No, solamente hay más, pero digamos, para la próxima clase solo esos 2. Ajá. Para la próxima clase solo son esos 2. Ok. El título de ajá. Sí, aún no ponemos la lista completa, pero pensé en dejarlo en estos 2 como para ir por secciones, por partes. Ajá. Gracias, doctor. Sí, entonces para el siguiente sábado solamente sería el título y la introducción, y desde luego, esto ya involucra, o sea, tener ya un título, tan solo tener ya un título ya nos conlleva a tomar una decisión de qué personaje. Analicemos bien el personaje. ¿Sí? Puede ser que, a ver, lo voy a decir así. Hay personajes con mucha obra. Entonces, hablar de un personaje con mucha obra nos va a remitir a leer su obra. Esto siempre nos va a involucrar. Tengo Entonces, otra duda. sí, claro. Bueno, como usted menciona, hay personajes, con bastantes obras. Bueno, que sería imposible, a ver, yo creo que leer todas las obras en tan poco tiempo. Podríamos seleccionar a lo mejor, la que consideremos más relevante para ir, seleccionando, pues, ideas de su pensamiento. A lo mejor no finalizamos la obra, pero vamos sumergiéndonos en su pensamiento del autor. Claro que sí, desde luego. Sí, simplemente, por ejemplo, Jean Piaget escribió 28 libros, entonces, si alguien elige Jean Piaget, diría, wow, no voy a terminar, voy a terminar la maestría y no voy a terminar la monografía. Bueno, podemos elegir Jean Piaget, pero en el documento, en la redacción del documento, ya hacemos una nota y decimos, bueno, pero de toda la obra de Jean Piaget me concentro en una parte de ella. Y entonces ahí ya clarificamos, ¿verdad? Ahí hacemos como una acotación, que esto es completamente válido, esto es completamente válido. Y lo mismo puede ocurrir para cualquier otro autor, ¿sí? En la descripción de su vida es la misma, pero en la referencia a sus obras, ahí ya podemos hacer una acotación directa a alguna de ellas. Así es, profesor Mario. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues entonces yo les invito a que trabajemos con ello y nos reunamos entonces el próximo sábado. Estaré pendiente de cualquier duda a través del grupo de WhatsApp para atenderla. Y bueno, les doy nuevamente la bienvenida
a este nuevo cuatrimestre. Deseo que todos estén muy bien y muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un maravilloso fin de semana, que se recupere, maestro Humberto, y muchos saludos para todos. Muchas gracias, igual un saludo para todos y excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un muy bonito día. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego.